Chequen que al final de cuentas las unidades de medida son arbitrarias. ¿Por qué se vuelven universales? Porque nos ponemos de acuerdo, porque si no esto se vuelve un desorden. Pero entonces tienes que justificarle a la gente dónde empezar a medir. Es decir, la primera parte que nosotros debemos de ver es que tienes que fijar el cero. Me queda claro que el volumen cero es bien claro qué es. Si yo tengo una pipeta sin graduar, un vaso limpio, ¿sí? Y no tiene nada, felicidades, tiene volumen cero. Y le empiezo a poner, entonces chequen que tenemos que definir dónde comienza el cero primero. Por eso la pregunta era, ¿dónde comienza el cero de la temperatura? Las condiciones normales se llaman de presión y temperatura es a nivel del mar. ¿Sí? Te vas a nivel del mar, ahí la presión está estable y un vasito con agua, donde se empieza a congelar, ahí es la temperatura cero. ¿Y dónde es el 100? Es el punto de ebullición. Ponen la cazuela en la lumbre y donde empiece a hacer burbujitas, ahí. Listo. Vea, ya de menos dijimos cómo. Hay dos puntos de referencia, el 0 y el 100. El que valga 100, por eso es arbitrario, por eso en grados Fahrenheit, entre la temperatura de congelación y la temperatura de ebullición pusieron 180. En centígrados es 100. En Kelvin, 100. En Rankine, 180. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, los amantes del sistema decimal trabajamos con 100. ¿Sí? El sistema anglosajón, que siempre quieren estar aparte, ellos eligieron 180. Y todavía esa no es la temperatura de congelación. La temperatura de congelación, más bien de fusión del agua con sal, es la temperatura del 0 de grados Fahrenheit, que está 32 grados abajo del 0 de la congelación del agua. Es diferente, por eso el 0 para Fahrenheit es diferente al grado centígrados. Ahora sí, para que entiendan por qué las fórmulas de conversión vienen de ahí. 0 grados centígrados es equivalente a 32 grados Fahrenheit. Y 100 grados centígrados son 212 grados Fahrenheit. Pero están catalogados respecto de lo mismo. ¿Por qué 180? Porque se les ocurrió nada más. Bien, cheque entonces que nosotros, una vez que ponemos el termómetro que acabamos de inventar y vemos que el agua se congeló, marco el 0, igual que en el metro. Una vez que el agua está hirviendo, meto la bolita y veo dónde se paró el termómetro y marco el 100. De ahí en adelante, ahora sí, póngale las 100 rayitas y tiene ya su aparato. Ahora sí, ¿qué es el metro? El metro, cuando ya se pusieron finos y dijeron, no, es que hay que definir una cosa que sirva, que tenga que ver con lo que vimos. Ok, dijeron, si nosotros le medimos el perímetro de la Tierra en el Ecuador y lo dividimos entre 40,000, ese es un metro. Bueno, gran mentira, porque hay cerros, hay muchas cosas que no te permiten calcularlo. Pero bueno, ellos emocionados hicieron que el perímetro real de la Tierra y lo calcularon y dijeron, esto dividido entre 40,000 es un metro. Así se definió el metro. ¿Sí? Es 1 entre 40,000 de la longitud del perímetro de la Tierra, de la longitud media del perímetro de la Tierra en el Ecuador. Eso es un metro. Como la Tierra está cambiando de tamaño y no sé qué tantas cosas, mejor dijeron, espérate, mejor ya lo dejamos guardadito y lo hicieron de platino e iridio y está guardado en el Museo del Louvre, en París. Ahí está el metro patrón, en la sección de unidades y medidas. Se mantiene a temperatura constante, a presión constante para que no cambie. Obviamente no es ya ahorita, aparece como metro patrón, pero ya en adelante han sacado ya otro tipo de unidades que puedan trabajar. Y ahorita ya los muy finos, que es la 300,000, no sé cuántas vibraciones del neón, no sé qué tan, ¿y quién va a traer neón para medir las vibraciones? A final de cuentas, el metro patrón se multiplicó y cada quien tiene su metro en la casa. ¿Queda claro? Con pequeños errores, porque es cierto, si la cinta métrica es de aluminio, pues se va a deformar conforme la temperatura cambie. Así es que para que vean por qué se necesita mantener a temperatura constante. Dice uno, ¿qué tanto me puede equivocar? Pues cuando vas a medir la distancia a las estrellas, como que el error es mucho, ¿no?
Si tú te equivocas por 1 milímetro y lo multiplicas por 1000 ya es otro metro. El problema aquí es la exactitud. Al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Todas las magnitudes físicas, sin excepción, requieren este proceso. Definir, primeramente, un nombre a la unidad. ¿De acuerdo? Luego, definir una unidad que proviene de una escala que tiene puntos de referencia, uno de los cuales es el 0. Tienes que decir dónde se mide 0, cómo lo calculo. Y después ya de manera arbitraria los cuates definen hacia dónde va a llegar la escala y automáticamente tienes, por las divisiones que convengan, una escala de medida. Para cada magnitud física hay una escala de medida. Toda esta historia se debe de hacer. Hay cosas adicionales que esto implica. En el momento que tú defines el 0, como el 0 es arbitrario, checa entonces que la medición de la escala implica otro tipo de cosas. Por ejemplo, 0 grados centígrados. ¿Significa que no hay nada por abajo? O sea que puede haber temperaturas menores a 0. Sí. Cheque. Sí. Esto es muy importante, porque entonces hay una zona que es positiva y hay una zona que es negativa. Esto nos implica una cosa adicional, que hay magnitudes físicas que por la forma en que las defines van a tener también asociado un sentido. Cheque. Y el sentido normalmente lo asociamos con un signo, positivo, negativo. La temperatura es un caso. Por ejemplo, si la temperatura en la madrugada en Puebla fue menos 5 grados, ¿qué entiende usted? ¿Estaba haciendo calor o estaba haciendo frío? Frío. Frío. ¿El agua se congeló o no? Sí. Sí, el agua estaba congelada porque la temperatura que tengo es menor al mínimo. Entonces, cheque que por eso tenemos que decir el sentido y normalmente lo damos con un signo. Por eso dije menos 5 grados. No es lo mismo que más 5 grados, ¿de acuerdo? Claro, hay magnitudes que no requieren nada bajo del 0. Por ejemplo, la masa de un cuerpo. ¿Qué es la masa? Cantidad de materia que tiene un cuerpo. Muy bien. ¿Puede haber cantidad menor que 0? No. Oh, ok, cheque. La masa entonces es una magnitud que tiene solamente un sentido. ¿De acuerdo? Por convención, ese sentido será positivo. El peso no es una magnitud en la cual sea suficiente dar una magnitud, el número. No, el peso es una magnitud física que además requiere una dirección. Las magnitudes que no requieren dirección se llaman escalares. Las magnitudes que requieren una dirección se llaman vectores. Esto nos dice entonces que hay dos tipos de magnitudes básicas, escalares y vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que los vectores requieren dirección, los escalares no. Requieren todos lo mismo, pero la diferencia es la dirección. Por ejemplo, cheque. Una magnitud física se llama desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la diferencia entre dos posiciones de un objeto en diferente tiempo. Si en el tiempo 0 estaba aquí y en el tiempo 1 está aquí, cheque. El objeto se movió, ¿cierto? Cierto. A la diferencia entre la posición actual y la anterior se le llama desplazamiento. Ok, cheque que la forma más fácil de representarlo es precisamente así, con una flecha. El problema del desplazamiento es que si yo le digo, a ver, Víctor está en el centro de su sala, está paradito, no sé para dónde está volteando, y le digo, camine 1 metro, cheque.
Vista desde arriba, esta es su sala. Aquí está Víctor, en medio. Y le dije, camine 1 metro. ¿La orden está completa? No, ¿Por qué no? necesitaría dirección. Necesita la dirección. El problema fundamental de necesitar la dirección, ¿cómo mido la dirección? Ah, caramba, la dirección entonces también es un objeto que se tiene que medir.